Mientras tú sigues ajustando el presupuesto, viendo cómo el dinero ya no alcanza y cómo cada mes se vuelve más pesado que el anterior, Rafael Correa aparece desde Bélgica defendiendo a un régimen que dejó a millones de personas sin país, sin futuro y sin esperanza. Habla con indignación, con tono solemne, como si fuera la voz de la justicia internacional, pero lo hace lejos, muy lejos del hambre, del miedo y de la miseria que sufrieron los venezolanos. Y no, esto no es una exageración ni una frase para llamar la atención. Es la realidad, aunque a algunos les incomode escucharla. Esto es Memoria Ciudadana. Si quieres seguir escuchando verdades que muchos prefieren esconder debajo de discursos bonitos, suscríbete ahora, porque aquí no estamos para aplaudir a nadie ni para repetir consignas, sino para recordar lo que otros quieren que olvides. Lo que estamos viviendo hoy no es cualquier episodio político. Nicolás Maduro está atrapado, el tablero internacional se sacudió, y Venezuela vuelve a ocupar el centro de una discusión que durante años muchos evitaron enfrentar de frente. Pero lo verdaderamente revelador no es solo lo que ocurre en Caracas o en Washington, sino lo que ocurre en las bocas de quienes deciden hablar ahora. Y entre esas voces, la de Rafael Correa destaca por una razón muy clara: en lugar de hablar del pueblo venezolano, habla del líder. En lugar de hablar del sufrimiento, habla del relato. En lugar de hablar de responsabilidad, habla de persecución. Yo ya he visto esto antes. No con los mismos nombres, no con los mismos países, pero con la misma lógica. La lógica del poder que se protege a sí mismo. La lógica del dirigente que jamás se equivoca, que jamás reconoce errores, que siempre encuentra un enemigo externo para explicar un desastre interno. Y cuando uno ya ha pasado por varias décadas de política latinoamericana, aprende a reconocer ese libreto apenas suena la primera línea. Venezuela no llegó a este punto por casualidad. No fue un accidente histórico ni un simple mal momento económico. Fue el resultado de años de decisiones autoritarias, de concentración de poder, de destrucción institucional y de una obsesión enfermiza por mantenerse en el mando a cualquier costo. Millones de venezolanos no salieron de su país por gusto, ni por turismo, ni por moda ideológica. Salieron porque no había comida, porque no había medicinas, porque protestar se volvió peligroso y porque pensar distinto podía costarte la libertad o algo peor. Y aún así, desde Bélgica, Correa decide hablar como si todo eso fuera secundario. Como si el dolor humano fuera un detalle menor frente a la épica política. Habla de soberanía, de imperio, de barbarie internacional, pero nunca se detiene en el drama cotidiano de las personas que caminaron kilómetros con niños en brazos, que durmieron en plazas extranjeras, que perdieron todo menos la memoria. Esa omisión no es inocente, es una elección. Aquí es donde uno empieza a sentir la incomodidad real. Porque no estamos hablando de un analista lejano ni de un académico neutral. Estamos hablando de un expresidente ecuatoriano que tuvo poder, que tuvo influencia y que hoy decide usar su voz para defender a un régimen que fracasó de manera brutal. Y no lo hace desde un barrio popular, ni desde una frontera caliente, ni desde una ciudad en crisis. Lo hace desde un país de primer mundo, protegido, cómodo, opinando detrás de una pantalla. Esa distancia pesa. Pesa mucho. Porque hablar de pobreza desde Bélgica no es lo mismo que vivirla. Hablar de dignidad desde Europa no es lo mismo que cruzar fronteras por necesidad. Hablar de injusticia internacional desde un departamento seguro no es lo mismo que enfrentarse a un aparato represivo. Y esa diferencia, aunque algunos quieran ignorarla, define el valor moral de lo que se dice. Pero atención, porque aquí viene lo que muchos no quieren escuchar. Ya no se trata solo de una defensa ideológica. Ya se confirmó que esta defensa tiene un trasfondo mucho más incómodo. No es solo afinidad política, no es solo solidaridad entre gobiernos del pasado. Es miedo. Miedo a que se empiecen a revisar historias, alianzas, apoyos y silencios que durante años se mantuvieron protegidos por el mismo discurso. Cuando cae una figura grande, no cae sola. Empiezan a temblar todas las que estaban alrededor. Y por eso el tono. Por eso la urgencia. Por eso la indignación exagerada. No es indignación por Venezuela, es indignación por el precedente. Es el mensaje implícito de que si esto le pasó a uno, mañana le puede pasar a otro. Y ahí se rompe cualquier intento de disfraz moral. Ya no se defiende al pueblo, se defiende al club. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue sin ser el protagonista de nada. Es utilizado como excusa, como bandera, como argumento conveniente. Nadie le pregunta si quiere ser defendido de esa manera. Nadie le pregunta si prefiere justicia antes que discursos. Nadie le pregunta si está cansado de ser el daño colateral de una pelea ideológica que no le da de comer. Como ecuatoriano, no puedo mirar esto con indiferencia. Porque aquí también vivimos algo parecido.
Aquí también se nos vendieron relatos grandiosos mientras se ocultaban errores. Aquí también se construyó una épica donde el líder siempre tenía razón y el que dudaba era traidor. Y aquí también vimos cómo, cuando el poder se acabó, muchos terminaron hablando desde fuera, lejos de las consecuencias. Por eso molesta tanto esta defensa. No por lo que dice, sino por lo que calla. Calla sobre los presos políticos. Calla sobre la represión. Calla sobre la migración masiva. Calla sobre el hambre. Calla sobre el fracaso. Y cuando alguien calla tanto sobre lo esencial, uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse qué está intentando proteger. No se trata de celebrar la caída de nadie. No se trata de aplaudir operaciones internacionales como si fueran espectáculos. Se trata de algo mucho más básico, reconocer que el régimen defendido hizo daño real, profundo y duradero. Negar eso es faltarles el respeto a millones de personas. Y justificarlo es aún peor. Algunos dirán que esto es ideología contra ideología. No. Esto es realidad contra relato. Porque la ideología no llena estómagos, no cura enfermos, no devuelve años perdidos. La ideología sirve para ganar aplausos, pero la gente vive de hechos. Y los hechos en Venezuela fueron devastadores. Por eso esta historia no es solo sobre Maduro ni solo sobre Correa. Es sobre una forma de hacer política que convierte a los líderes en intocables y a los pueblos en sacrificables. Es sobre una región que todavía no aprende a tiempo y que sigue repitiendo errores con palabras nuevas. Y mientras algunos se escandalizan por la forma en que cayó un régimen, otros seguimos esperando que alguien se escandalice de verdad por lo que ese régimen le hizo a su gente. Esa diferencia dice todo. Esto recién empieza. Porque cuando se empieza a remover la memoria, aparecen preguntas que nadie quiere responder. Preguntas sobre responsabilidades, sobre silencios y sobre lealtades. Y esas preguntas no se van a ir solas. Al contrario, cada día van a pesar más. La historia sigue avanzando, y lo que viene después es todavía más incómodo, porque ya no se trata solo del pasado, sino de lo que estamos dispuestos a tolerar hacia adelante. Y ahí es donde esta conversación se vuelve verdaderamente peligrosa para quienes prefieren que nada cambie. Porque cuando uno empieza a mirar con atención, se da cuenta de que esta defensa no es improvisada ni impulsiva. No es una reacción emocional del momento. Es una postura sostenida en el tiempo, construida con paciencia, repetida una y otra vez, incluso cuando la realidad se volvió imposible de negar. Rafael Correa no empezó a defender a Maduro ahora que está atrapado, lo viene haciendo desde hace años, cuando ya era evidente que Venezuela se hundía mientras el poder se concentraba en pocas manos. Y eso es lo que vuelve todo más incómodo. Porque no estamos hablando de alguien desinformado ni de un espectador lejano. Estamos hablando de un político experimentado, de alguien que entiende perfectamente cómo funcionan los estados, cómo se construyen las instituciones y cómo se destruyen. Por eso cuesta creer que no vea lo que pasó en Venezuela. No es que no lo vea. Es que decide no mirarlo de frente. Aquí es donde entra un patrón que quienes ya tenemos más de 50 años reconocemos al instante. El patrón del líder que jamás acepta que el modelo que defendió fracasó. El patrón del dirigente que, antes de admitir errores, prefiere culpar a fuerzas externas, a conspiraciones, a enemigos abstractos. Porque aceptar el fracaso no solo afecta al proyecto, también afecta al ego, al legado y a la imagen que se construyó durante años. Mientras tanto, la realidad venezolana se volvió brutal. No fue una crisis silenciosa ni discreta. Fue una crisis que se vio en las calles de toda la región. Venezolanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en cualquier país donde hubiera una mínima posibilidad de sobrevivir. Familias enteras caminando, durmiendo en terminales, pidiendo ayuda. Eso no fue un invento mediático. Fue algo que vimos con nuestros propios ojos. Y aún así, el discurso se mantuvo intacto. La narrativa siguió hablando de resistencia, de dignidad, de lucha contra el imperio. Palabras grandes, muy grandes, pero vacías para quien no tenía que comer. Porque la dignidad no se declama, se vive. Y cuando una madre no puede alimentar a su hijo, no hay discurso que alcance. Aquí es donde uno empieza a notar la desconexión total entre quienes hablan de política y quienes sufren sus consecuencias. Correa habla de soberanía como si fuera un concepto abstracto, casi académico. Pero la soberanía real, la que le importa a la gente, es poder decidir sin miedo, poder trabajar, poder protestar sin terminar preso. Esa soberanía fue destruida en Venezuela, y eso es lo que no entra en el relato que se defiende desde Bélgica. Esa distancia geográfica se convierte también en distancia moral. Porque cuando uno vive lejos del problema, es más fácil romantizarlo.
Es más fácil convertir una tragedia humana en un símbolo político. Es más fácil justificar lo injustificable cuando no se paga el precio. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Pero hay algo más profundo todavía. Esta defensa no solo busca proteger a Maduro, busca proteger una idea de poder. La idea de que los líderes afines nunca deben caer, nunca deben ser juzgados, nunca deben rendir cuentas. Porque si uno cae, el resto queda expuesto. Y en una región donde la impunidad ha sido casi una tradición, eso genera pánico. Por eso los comunicados, las entrevistas, las declaraciones grandilocuentes. No es solidaridad, es miedo. Miedo a que se empiece a revisar el pasado. Miedo a que se analicen decisiones, apoyos, respaldos internacionales. Miedo a que la historia deje de ser escrita por quienes gritan más fuerte y empiece a ser escrita por los hechos. Y mientras ese miedo se expresa en discursos, el pueblo venezolano vuelve a quedar relegado. Se habla de él solo como excusa, nunca como prioridad. Se lo menciona para justificar posiciones, pero no para reconocerle el daño sufrido. Nadie dice con claridad que se equivocaron. Nadie pide perdón. Nadie asume responsabilidad moral. Yo recuerdo bien cómo en Ecuador también se nos pidió paciencia, sacrificio y confianza ciega. Se nos dijo que todo era parte de un proceso, que las críticas eran traición, que el líder sabía lo que hacía. Y con el tiempo, muchos entendimos que esa lógica solo sirve para concentrar poder y silenciar preguntas. Por eso hoy resulta imposible no ver el paralelismo con lo que pasó en Venezuela. Cuando escucho a Correa hablar de barbarie internacional, no puedo evitar pensar en la barbarie cotidiana que vivieron millones de venezolanos bajo el régimen que defiende. Y esa comparación no es exagerada. Es una pregunta legítima. ¿Por qué duele más la caída del líder que el sufrimiento del pueblo? Algunos intentan justificar esta postura diciendo que se trata de coherencia ideológica. Pero la coherencia sin humanidad no es virtud, es rigidez. Y la rigidez, en política, suele terminar en desastre. Defender un modelo incluso cuando ha causado daño masivo no es coherencia, es negación. Aquí también hay que decirlo con todas las letras, esta defensa no ayuda a Venezuela. No ayuda a su gente. No ayuda a su reconstrucción. Al contrario, prolonga la polarización, dificulta el diálogo y alimenta un relato que impide cerrar heridas. Porque no se puede sanar lo que no se reconoce. Y mientras tanto, otros líderes de la región, con todas sus limitaciones, han entendido que ya no es posible mirar hacia otro lado. Que ya no se puede justificar todo con el mismo discurso de hace 20 años. Que el mundo cambió, que la gente cambió y que la paciencia se agotó. Esa diferencia de actitud es clave, aunque a algunos les moleste reconocerla. Aquí es donde la memoria se vuelve peligrosa. Porque la memoria no acepta versiones cómodas. La memoria recuerda quién habló y quién cayó. Recuerda quién defendió y quién cuestionó. Y tarde o temprano, esa memoria pasa factura. No siempre en tribunales, pero sí en la conciencia colectiva. Por eso esta historia no se detiene en la captura de Maduro. Ese es solo el detonante. Lo verdaderamente importante es lo que se revela a partir de ahí. Las reacciones, las defensas, los silencios. Todo eso nos muestra con claridad quién está dispuesto a aprender y quién sigue atrapado en el pasado. Y aquí viene lo más delicado. Si hoy se defiende a un régimen que destruyó a su país, mañana se puede defender cualquier cosa. Basta con que encaje en el relato. Basta con que sea útil para proteger al grupo. Esa lógica es la que ha hecho tanto daño en nuestra región, y es la que no podemos seguir normalizando. Como ciudadano, como ecuatoriano y como alguien que ha visto demasiadas veces este mismo guión, siento la obligación de decirlo claro, no hay ideología que justifique el hambre, la represión ni el exilio. No hay discurso que borre el sufrimiento de millones. Y no hay defensa posible cuando la realidad habla tan fuerte. Esto no va de izquierda o derecha. Va de responsabilidad. Va de humanidad. Va de memoria. Y mientras algunos sigan hablando desde lejos, otros seguiremos recordando desde cerca, porque olvidar nunca ha sido una opción. La historia sigue avanzando, y con cada paso se vuelve más incómoda para quienes prefieren que nada cambie. Porque cuando la memoria se activa, ya no hay comunicado que la detenga. Porque cuando el poder empieza a resquebrajarse, lo primero que aparece no es la autocrítica, sino el miedo. Miedo a que se revise el pasado, miedo a que se conecten hechos que durante años se mantuvieron separados a propósito, miedo a que la historia deje de ser un relato épico y pase a ser un inventario de responsabilidades. Eso es lo que está ocurriendo ahora, y por eso la defensa es tan intensa, tan ruidosa, tan cargada de dramatismo. Cuando un régimen cae o queda atrapado, no se cae solo.
Empieza a iluminar a todos los que lo rodearon, lo justificaron o lo aplaudieron. Y ahí es donde muchos se ponen nerviosos. No porque les importa el pueblo, sino porque les importa su lugar en la fotografía final. En América Latina esto lo conocemos bien, alianzas que se presentan como fraternidad ideológica, pero que en el fondo funcionan como pactos de protección mutua. Por eso hoy no se habla de errores, no se habla de daños, no se habla de víctimas. Se habla de conspiraciones, de ataques externos, de persecuciones. Es el mismo libreto de siempre, solo que ahora suena más desesperado. Porque ya no se trata de ganar una elección o sostener un gobierno, sino de evitar que el relato completo se venga abajo. Y aquí hay algo que como ciudadano me genera una molestia profunda. Porque mientras algunos se rasgan las vestiduras por la caída de un líder, nadie parece rasgarse el alma por las madres que cruzaron fronteras con sus hijos, por los ancianos que murieron esperando atención médica, por los jóvenes que crecieron sin futuro. Ese silencio es atronador. Y el silencio, cuando se trata de sufrimiento humano, también es una forma de complicidad. No estamos hablando de teorías ni de suposiciones. Estamos hablando de hechos visibles, documentados, vividos. La migración venezolana no fue una anécdota, fue un éxodo. Y aún así, durante años, muchos prefirieron mirar a otro lado, minimizarlo o justificarlo. Hoy, cuando todo explota, esos mismos aparecen indignados, pero no por el daño causado, sino por la forma en que se rompe el equilibrio de poder. Aquí es donde se revela la verdadera prioridad. No es la gente, es el sistema. No es la vida cotidiana de millones. Es la supervivencia del relato político. Y eso, para quienes ya hemos visto demasiadas veces esta película, resulta tan predecible como frustrante. Rafael Correa habla hoy como alguien que siente que el tablero se mueve bajo sus pies. No habla con distancia analítica, habla con urgencia. Y esa urgencia no nace de la compasión, nace del temor. Temor a que se empiece a preguntar quién apoyó a quién cayó cuando debía hablar, quién justificó cuando debía cuestionar. Porque cuando esas preguntas aparecen, ya no hay discurso que alcance para apagarlas. Y aquí conviene decir algo con claridad, aunque incomode, reconocer el desastre venezolano no debilita a nadie honesto. Al contrario, fortalece la credibilidad. Lo que debilita es negarlo. Lo que erosiona es justificarlo. Lo que destruye la confianza es insistir en que todo estuvo bien cuando millones de personas demuestran lo contrario con su propio cuerpo y su propia historia. Pero en nuestra región, admitir errores siempre ha sido visto como signo de debilidad. Y por eso tantos líderes prefieren morir con el relato antes que vivir con la verdad. El problema es que los pueblos pagan el precio de esa terquedad. Siempre. Mientras tanto, la discusión se contamina. Se vuelve grito contra grito, consigna contra consigna. Y en medio de ese ruido, la voz del ciudadano común se pierde. La del venezolano que solo quiere estabilidad. La del ecuatoriano que observa con preocupación cómo se repiten patrones que ya conocemos demasiado bien. Porque no nos engañemos, Ecuador no está aislado de estas dinámicas. Aquí también hemos tenido discursos absolutos, líderes infalibles, proyectos que no admitían crítica. Y también aprendimos, tarde quizá, que ningún país se construye sobre la negación de la realidad. Por eso mirar lo que pasó en Venezuela no debería ser un acto ideológico, sino un ejercicio de memoria y prevención. Cuando escucho a Correa defender a Maduro, no puedo evitar pensar en todo lo que se negó durante años. Se negó la crisis, se negó la represión, se negó la migración forzada. Y hoy, cuando la realidad ya no se puede esconder, se niega la responsabilidad. Ese encadenamiento de negaciones es lo que más daño hace, porque impide cualquier aprendizaje. Y aquí hay algo que a muchos les cuesta aceptar: los pueblos no olvidan tan fácilmente como creen los políticos. Pueden tardar, pueden parecer distraídos, pero la memoria colectiva siempre guarda las palabras, las posturas, los silencios. Y cuando llega el momento, esa memoria se activa. No con venganza, sino con juicio. Por eso esta defensa no va a pasar desapercibida. Quedará registrada. Quedará como parte de un momento histórico en el que se pudo elegir entre la empatía y la ideología, entre la verdad y el relato, entre la gente y el poder. Y se eligió el poder. Algunos dirán que esto es exagerado, que la política siempre ha sido así, que no hay que tomárselo tan en serio. Pero esa forma de pensar es precisamente la que nos ha traído hasta aquí. Normalizar la falta de responsabilidad, normalizar la desconexión, normalizar que los líderes hablen desde lejos mientras los pueblos cargan con las consecuencias. La tragedia venezolana debería habernos servido como lección regional. Una lección dura, dolorosa, imposible de ignorar.
Pero para que una lección funcione, primero hay que aceptarla. Y mientras haya quienes prefieran justificar antes que aprender, el riesgo de repetir la historia sigue intacto. Yo no hablo desde el resentimiento. Hablo desde el cansancio de ver lo mismo una y otra vez. De ver cómo se reciclan discursos mientras se acumulan daños. De ver cómo se defienden símbolos mientras se olvidan personas. Ese cansancio es compartido por millones, aunque no siempre tenga micrófono. Y lo más inquietante de todo es que esta historia todavía no ha terminado. Lo que estamos viendo ahora es solo una parte del proceso. Todavía falta ver que se destapa, que se investiga, que se revisa. Todavía falta ver si alguien asume responsabilidades o si todos seguirán escondiéndose detrás de las mismas excusas. Porque cuando cae un régimen, no solo cae un gobierno, se cae una narrativa completa. Y reconstruir sobre la verdad es doloroso, pero necesario. Reconstruir sobre la negación solo garantiza que el próximo colapso sea aún peor. Y ahí es donde esta conversación se vuelve verdaderamente importante. No por el pasado, sino por el futuro. Porque lo que toleremos hoy será el precedente de mañana. Y si hoy toleramos la defensa de lo indefendible, mañana no tendremos autoridad moral para exigir nada distinto. La historia sigue avanzando, y con cada paso se vuelve más exigente. Exige memoria, exige honestidad, exige humanidad. Y a quienes no estén dispuestos a ofrecerlas, la historia terminará pasándoles factura, aunque hoy crean que todavía controlan el relato. Y cuando uno mira el panorama completo, ya no quedan dudas de que esto no es un simple desacuerdo político ni una discusión ideológica más. Es un momento de quiebre. Un punto en el que la historia empieza a separar con claridad a quienes fueron capaces de mirar el sufrimiento humano y a quienes prefirieron proteger un relato, aunque ese relato estuviera construido sobre ruinas. Porque defender hoy a Maduro no es una opinión cualquiera. Es una decisión. Una decisión que dice mucho sobre las prioridades de quien la toma. Dice que el símbolo importa más que la persona. Que el proyecto importa más que la vida. Que la coherencia ideológica importa más que la verdad. Y cuando esas prioridades se ponen en ese orden, el resultado siempre es el mismo: pueblos pagando el precio de la obstinación de sus líderes. A estas alturas, nadie puede fingir sorpresa. Venezuela lleva años siendo una herida abierta en la región. Una herida que muchos intentaron tapar con discursos, con consignas, con acusaciones externas. Pero las heridas que no se limpian se infectan, y eso fue exactamente lo que pasó. Hoy esa infección es visible para todos, aunque algunos todavía se nieguen a aceptarlo. Lo que más indigna no es solo la defensa en sí, sino la falta absoluta de empatía real. Porque empatía no es indignarse por la caída de un gobernante. Empatía es ponerse del lado de la gente que perdió todo. Empatía es reconocer el daño causado, aunque duela, aunque incomode, aunque obligue a revisar el propio pasado. Eso es lo que no vemos en el discurso de Correa. Vemos convicción ideológica, vemos rabia política, vemos miedo a que el relato se derrumbe, pero no vemos compasión verdadera. Y esa ausencia pesa. Pesa porque contrasta con la realidad de millones de venezolanos que siguen intentando reconstruir su vida lejos de su tierra. Pesa porque deja claro que, para algunos líderes, el pueblo solo existe cuando sirve como argumento. Cuando deja de ser útil, desaparece del discurso. Aquí es donde uno, con los años encima y la memoria bien despierta, no puede evitar hacer una reflexión más amplia. América Latina está llena de historias así. Líderes que prometieron justicia y terminaron defendiendo abusos. Proyectos que se presentaron como redentores y acabaron siendo opresivos. Discursos que hablaban de dignidad mientras destruían la dignidad cotidiana de la gente. Y siempre, siempre, hubo quienes justificaron todo en nombre de una causa superior. El problema es que las causas no viven, no comen, no sufren. Quienes viven, comen y sufren son las personas. Y cuando la política pierde de vista eso, deja de ser herramienta de transformación y se convierte en una maquinaria de daño. Por eso esta historia no se puede cerrar solo con el nombre de Maduro o con la figura de Correa. Esto es más grande. Esto habla de un modelo de liderazgo que se resiste a rendir cuentas, que confunde crítica con traición, que cree que reconocer errores es rendirse. Y esa mentalidad es una amenaza permanente para cualquier democracia, por más discursos progresistas o revolucionarios que se utilicen para maquillarla. Ecuador no es ajeno a este riesgo. Nosotros también hemos estado al borde de normalizarlo. También hemos escuchado voces que pedían lealtad ciega. También hemos visto cómo se intenta reescribir la historia para que todo encaje en un relato conveniente. Por eso mirar lo que pasó en Venezuela no debería ser un acto de burla ni de superioridad, sino un acto de advertencia.
Porque mañana, si no aprendemos, podemos ser nosotros. Y cuando eso ocurre, los discursos que hoy parecen heroicos se vuelven excusas vacías. Lo único que queda es el daño. Y aquí hay algo que quiero decir sin rodeos. Defender a un régimen que empobreció, reprimió y expulsó a su gente no es valentía política. Es irresponsabilidad moral. Es negarse a aprender. Es apostar a que la memoria de los pueblos es corta. Y eso, a la larga, siempre termina mal. La historia es implacable con quienes se aferran al pasado. Puede tardar, puede parecer lenta, pero cuando alcanza, lo hace con fuerza. Y no distingue entre discursos bien elaborados y malas intenciones. Solo mira los resultados. Y los resultados del chavismo, con Maduro como heredero, están a la vista de todos. Por eso, cuando escucho a Correa hablar hoy, no veo a un defensor de la justicia. Veo a alguien atrapado en su propio espejo, incapaz de aceptar que aquello que defendió terminó causando un daño enorme. Veo a alguien que prefiere gritar contra el mundo antes que mirar a los ojos a las víctimas de ese proyecto. Y no, esto no se dice con alegría. Se dice con tristeza, con cansancio y con una dosis inevitable de rabia contenida. Porque nadie que tenga un mínimo de sensibilidad puede mirar el drama venezolano sin sentir algo. Lo que duele es ver que algunos sienten más por un líder caído que por millones de vidas rotas. Esta es la parte en la que la historia exige una elección. No a los políticos, sino a nosotros como ciudadanos. La elección de no olvidar. De no dejarnos llevar por discursos fáciles. De no aplaudir consignas mientras se ignoran consecuencias. De exigir coherencia, humanidad y responsabilidad, sin importar de qué lado venga el discurso. Porque si algo nos ha enseñado esta región es que el silencio ciudadano es el mejor aliado del abuso. Y la memoria, aunque incómoda, es la única defensa real que tenemos. Hoy Venezuela sufre. Eso es un hecho. Y mientras sufre, hay quienes desde lejos la usan como tablero ideológico. Esa imagen debería bastarnos para entender de qué lado no queremos estar. No se trata de venganza ni de revancha. Se trata de verdad. De aprender. De no repetir. De entender que ningún líder está por encima del dolor humano. Y que cuando alguien defiende a un poder que destruyó a su pueblo, esa defensa lo define más que cualquier discurso pasado. La historia sigue abierta. Todavía hay mucho por esclarecer, mucho por reconstruir y mucho por sanar. Pero nada de eso será posible si seguimos justificando lo injustificable. Nada de eso será posible si seguimos confundiendo ideología con moral. Y ahora te hablo directo, como ecuatoriano, como ciudadano y como alguien que ya vio demasiadas veces este mismo error repetirse. Si no queremos que mañana nos pase lo mismo, hoy tenemos que decirlo claro. Defender al poder mientras el pueblo sufre nunca ha sido una virtud. Nunca lo será. Si crees que esta memoria debe mantenerse viva, si no quieres que estas historias se pierdan entre discursos cómodos y olvidos selectivos, suscríbete a Memoria Ciudadana, deja tu comentario y mantente atento. Aquí no prometemos agradar a todos, pero sí algo fundamental para cualquier sociedad que quiera avanzar: no callar, no olvidar y no repetir los mismos errores, porque esta historia, aunque hoy parezca llegar a un punto final, en realidad sigue escribiéndose todos los días.